en Auditoría y Gestión de Calidad en Odontología, diplomado en Responsabilidad Legal y Peritaje Odontológico, diplomado en Marketing Estratégico, diplomado en Marketing Digital, diplomado en Radiología, diplomado en Radiología Odontológica, diplomado en Imagenología Bucomaxilofacial, diplomado en Competencias Educativas en Odontología, curso de posgrado en Armonización Orofacial. Le damos la bienvenida, doctor José Manuel. Buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito de todos los conocimientos que tenemos nosotros hablando del tiempo. En este caso, el tema que he preparado para que nosotros veamos es la parte de cuál sería la mejor alternativa de conexión en la parte de prótesis de implantes, si vamos a trabajar atornillada o vamos a trabajar cementada. Muchas veces cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta parte de prótesis sobre implantes, uno la divide en dos etapas, la etapa quirúrgica y la etapa protética. Normalmente pensamos que la etapa quirúrgica es la más importante, pero en realidad todo vendría a ser importante y muchos de los fracasos que tenemos en implantes es por la parte protética, ni siquiera es por la parte quirúrgica. Entonces, en esos aspectos de hablar de complejidad, muchas veces cuando hablamos de complejidad nosotros siempre pensamos en lo más grande, pero en realidad lo más grande a veces no es tan complejo como lo más pequeño o los detalles. Los detalles hacen la esencia muchas veces del éxito. Entonces, en este parámetro, nosotros vemos a veces cosas que son diferentes para nosotros y depende de nosotros de ver la creatividad que se pueda tener, ¿no? Cuando uno ve ciertos aspectos. Y las cosas más sencillas a veces pueden llegar a ser las cosas más complejas. Los detalles van a formar muchas veces un concepto sólido de muchos conocimientos que tenemos nosotros acumulados. Por ejemplo, a veces nosotros decimos una exodoncia, no va a haber problema, que vamos a trabajar con implantes, con todo eso, y de implantes hablamos, no hay ningún problema. Si el implante está osteointegrado, bueno, está garantizado el éxito del implante, y muchas veces no. Y los pacientes van por esa línea, siempre nos dicen, nos garantiza el trabajo, nos va a garantizar, y por el hecho que corre un monto económico, diríamos así, alto en la parte de implantología, muchos de los colegas dicen, sí, está bien, ¿no? Y cuando uno ve la osteointegración dice, está muy bien. Y a veces los problemas no son durante la osteointegración o durante la prótesis, son después de un tiempo. ¿Cómo así después de un tiempo? Cuando el paciente está llevando la prótesis en boca. Y vamos a ver algunos problemas que tenemos. Muchas veces los problemas que tenemos es que o el protesista hace mal o en otros casos la prótesis no tiene el tiempo de vida que estimamos nosotros y que el paciente estima también. ¿Pero por qué? Es la simple conexión entre la prótesis y el implante. Y ahí venía la pregunta, ¿esta conexión cómo podría ser mejor? Una conexión donde agarramos la corona y lo cementamos directamente, o tenemos una corona donde tiene un orificio que llamamos chimenea y lo conectamos ahí. Entonces, ¿cuál de las dos sería mejor? Y en realidad las dos tienen sus indicaciones. Ninguna de las dos está descartada, pero va a tener cierta predominancia por ciertas características, ¿no? Y es un aspecto sencillo, diríamos la mayoría, la conexión entre la prótesis y el implante. Sí es sencillo, pero también a la vez, a largo tiempo, nos trae complicaciones. Como les digo, los casos más complicados, nosotros pensamos que vamos a tener más problemas y a veces no. Y los casos más sencillos pueden tener complicaciones mayores. En este caso, por ejemplo, a manera de hablar un poco de esto, estamos viendo aquí una radiografía panorámica y vemos esta pieza con endodoncia. Y si ven ustedes, hay una línea de corticalización aquí.
¿no? Y como había un proceso que estaba hacia paladar, porque observamos aquí, entonces lo más indicado era una exodoncia. Uno va a decir, ¿qué complicaciones puedo tener en una exodoncia? ¿Es un molar? ¿Es superior? ¿Es un segundo molar? ¿Qué complicaciones? Uno ve y dice, no creo, ¿no? Ahora, ¿por qué hay el problema del absceso? Si yo me acerco a esta pieza, vemos que hay dos raíces con endodoncia y una raíz no está con endodoncia, que es la palatina, y justo es esa la que da la lesión que tenemos aquí. Y es una lesión, si ustedes ven, bastante grande. No pocas veces, a veces identificamos. Este caso fue de un colega que me mandó la radiografía y me dijo, doctor, ¿qué opina de esto? Yo le dije, mira, hay un proceso grande y el retratamiento no te aconsejo una exodoncia, pero ten cuidado con el seno, porque un proceso de estos es muy grande. Inclusive si ustedes observan, hay una línea de corticalización, entonces ya nos dicen que es un quiste. Una exodoncia, ¿ustedes creen que tenían complicaciones mayores en este caso? Prácticamente no hay tejido óseo, no hay un quiste, es agarrar la pieza y hacer la exodoncia, ¿correcto? Yo le dije, ten cuidado con un reparo anatómico, con este reparo, el seno, ¿correcto? Entonces, a veces las cosas más sencillas tienen mayor complejidad. Aquí está la pieza, le dije, toma una periapical y ten cuidado con el seno. Ahí está el cuidado. No sé cómo la hizo, pero el momento de la exodoncia, algo sencillo, es un segundo molar superior. Agarró, lo que él me comenta que agarró el forceps, presionó, hizo los movimientos y se fracturó. El momento de fracturarse, consiguió la exodoncia de la raíz palatina y estas dos, al presionar ligeramente con el elevador, tomamos en consideración que aquí no hay hueso, se entraron a qué estructura, a seno. No, era algo sencillo, era algo de rutina, que nosotros normalmente decimos qué complicaciones van a haber. Ahí tenemos una complicación, ¿no? Hay así muchos casos en la facultad, yo dicto la materia de radiología en la UMSA, y ahí veo muchos casos de complicaciones con seno, no solo en dientes, sino también en implantes. Entonces, a veces algo sencillo puede tener una complicación mayor. En este caso, ustedes ven, se entraron las dos raíces, ¿y cuál sería la solución? ¿No? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Cómo algo sencillo puede tornarse algo tan complejo y algo tan definitivo en ver qué alternativas de tratamiento tenemos nosotros. Y esta parte que estoy tocando hoy en implantes es la conexión, que es algo también sencillo, pero también es algo muy importante para el éxito y fracaso de las prótesis, porque el paciente lo que evalúa es la prótesis, que esté en boca. No va a evaluar que el implante, todo, porque él no entiende nada de ese parámetro, que esté en boca y que pueda morder, y si es adelante, que pueda mostrar, que es la parte estética. Entonces, en base a esos parámetros, es algo súper sencillo, pero también determina también el éxito y el fracaso. Y en realidad, en nuestra profesión no hay nada sencillo. Todo tiene sus detalles y todo va a tener sus complejidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué sugieren los colegas? ¿Qué haríamos en este caso? En este caso, si esto se queda en el seno, va a causar una sinusitis de origen dental. Recordando que ya tenía un proceso, si nosotros nos vamos atrás, vemos qué proceso tenía. Y a veces, ese es el detalle, la experiencia. La experiencia nos da muchas pautas a nosotros para decir, hagan esto o no hagan esto, o tomen cuidado. La experiencia dice eso, el problema es el otro lado. Los que son más jóvenes sí escuchan, o sí toman en consideración. Entonces muchas veces no escuchan y muchas veces aprendemos a la mala, ¿no? Como este colega me comentó y me dijo, nunca más voy a hacer piezas con seno. No es que nunca más hagas, sino es que evalúes y veas los parámetros de riesgo que tienes.
Y también aprender que algo tan sencillo como una exodoncia, que decimos, porque nosotros tenemos preocupación cuando es un tercer molar inferior impactado, ¿no? Decimos, ¿qué complicaciones va a haber? Pero en una pieza, en boca, todo eso, no ven a veces las complicaciones. Y eso en odontología nos va a llevar con el tiempo tener la experiencia. Eso, la sumatoria de los años nos da la experiencia, ¿no? Y uno disimuladamente percibe esa experiencia. Yo soy odontólogo ya hace 26 años con este año. Al año ya cumplo 27 años de ejercicio de esta profesión, entonces es un tiempo considerable. En este caso, si ven el proceso, y era una cuestión de análisis, no hay tejido óseo, entonces teníamos que tener siempre mucho cuidado porque era una pieza bucoantral que muchas veces escuchamos. Cuidado con piezas bucoantrales. Es una pieza dental que se comunica con el seno. Entonces, una vez que ya hicieron la exodoncia, se complicó, entraron las dos raíces, tuvimos que hacer la cirugía, ¿no? El colega vino, me comentó el caso y entonces tuve que intervenir quirúrgicamente. La cirugía es una cirugía que muchos han leído, pero ninguno hace, que llamó la Carwell-Loock. Yo les preguntaría aquí, ¿cuántos han intervenido en la Carwell-Loock? Realmente no hacen. En implantes sí entramos mucho, porque hay varios casos que se nos complican. Entonces, en este caso, entré, hice la cirugía. Hay dos técnicas, la que llaman el centrifugado y la que llaman el pescador. El centrifugado es irrigar, hacer una ventana, presionar con líquido, de paso lavamos y al colocar el suctor con una cánula ancha y al succionar puede ser que se retire, ¿no? La otra, el pescador, igual hacemos una ventana, una Carwell-Loock, metemos la gasa cortada y la gasa húmeda al traccionar puede que traccione alguno de los, eso se llama técnica del pescador. No son casos que pueden darse y en este caso para comprobar que eran las dos le tomé radiografía a los restos que retiré, ¿no? Y no eran tan pequeños, eran relativamente grandes, ¿no? Y si ven la imagen de aquí arriba, yo tomé radiografía una vez que retiré y justo son las dos. Entonces, la complejidad está en todo. A veces hay temas que, como esto dicen, ¿cuál es la importancia de la conexión? No ven tan complejo. Pero esos detalles determinan muchas veces el éxito del tratamiento que tenemos nosotros, ¿no? Y la experiencia. Puede ser desde una exodoncia que nos pueda sorprender, igual es un acto quirúrgico como un implante. Los implantes igual. Ahora, en los implantes tenemos dos partes, hablando así de manera más resumida, ¿no? Hay la parte protética de la parte quirúrgica. Unidos los dos, vamos a tener esto, ¿no? La corona protética y el implante propiamente dicho. Ahora, esta unión, como acabo de hablar, unidos los dos, esta unión se da gracias a una conexión, que es este tornillo. Este tornillo es el que va a permitir conectar la prótesis al implante, como observamos aquí, ¿no? Por tal motivo vamos a llamarlo tornillo de conexión. Si ven, básicamente el mecanismo de un implante es como un Ramplus, ¿no? Es hueco. Y ahí hay que colocar otro tornillo de conexión. Entonces viene a ser como un Ramplus el mecanismo, hablando de una manera sencilla. Ahora, este mecanismo, si diríamos cuál es más importante, muchos, no, que el implante, que la integración, no, que la corona. En realidad todos son importantes, pero este pequeño tornillo define también, si yo no conecto la prótesis al implante, el implante no tiene sentido. Si el implante no trabaja, va a ser porque no tiene prótesis. Entonces va a trabajar por la prótesis, pero la conexión entre ellos es este pequeño tornillo. Ahora hay que ver qué tipo de conexión podemos usar. Ese es el detalle en estos casos. ¿Cómo podemos evaluar el tipo de conexión entre una prótesis con el implante, ¿no? Esta es una corona anterior para hacer una conexión con el implante. Entonces, ¿cómo podemos evaluar qué parámetros tomamos? Ya tenemos el implante integrado y aquí ya tenemos que decidir la prótesis, ¿no? Básicamente, cuando ya hablamos de una prótesis, vamos a hablar de dos parámetros.
más sencillo lo vamos a hacer. Si quiero una prótesis para adelante, anterior, o si quiero una prótesis para atrás. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto, vamos a poder determinar si es el sector anterior o si queremos trabajar en el sector posterior, en cuál de los dos, qué diferencia hay. En base a eso podemos ir determinando la conexión que vamos a tener, si puede ser atornillado o puede ser cementado. Ahí alguno me dirá, pero es un tornillo que va a conectar las dos partes, entonces es atornillado. Sí, en realidad las dos van a ser atornilladas, pero el detalle va a ser la corona sobre el implante, ya sea una corona o una prótesis total, ¿no? En base a eso. Si yo hablo en la parte posterior, va a ser lo mismo. Vemos el implante, el muñón protético, y aquí va a haber la conexión, ¿no? Y la corona. Pero si hablamos de una parte posterior, estamos viendo que es considerada de canino hacia atrás, premolares y molares. En un concepto básico, cuando hablamos funciones de los dientes, la parte posterior, ¿para qué nos sirve? Triturar, ¿no ve? Y la parte anterior para cortar. Entonces, si es para triturar, necesitamos una mayor carga. Y también con la oclusión constante, repetitiva, y fuera de eso hay un parámetro más que hoy en día se suma, de todos y para todos. Todos vamos a tener un problema de bruxomanía, por X o Z motivos, casado, no casado, con hijos, con deudas, sin deudas, ¿no? Llega un momento que nos estresa y comenzamos a apretar. Hay estudios post pandemia que el índice de bruxomanía ha aumentado. No sé si ustedes han visto en su consulta, hay muchos pacientes con bruxomanía y hay otros pacientes que yo he visto que han partido las muelas, tanto bruxar. Ahora hay que pensar qué va a pasar con en implantes, dice, está contraindicado en pacientes bruxómanos, dice, hacer implantes o varios. Entre comillas, diríamos que está contraindicado, pero si hace determinados tratamientos, se planea de una manera que se puede hacer. Pero hay que ver también otros aspectos en este caso. Ahora, ahí tenemos las dos partes que estamos hablando, la prótesis y el implante. Y aquí vamos a hablar el conector, ¿correcto? Aquí tenemos una imagen de dos pacientes que yo trabajé. Este es un implante posterior que está con chimenea, vamos a llamarlo así, chimenea, ¿ya? Y estos son de cementado directo. Chimenea significa que estos orificios me van a permitir conectar directamente el tornillo al implante, o sea, las prótesis voy a conectarlos directamente al implante, sin cementar. Y en este caso, si ustedes ven, no hay ningún tipo de orificio, son dos implantes. Aquí voy a cementar. ¿Cuál se ve más estético? Obviamente la inferior, ¿no? Yo puedo ver mejor la anatomía, todo que se pueda observar. Si veo aquí la morfología, todo se observa al detalle. Allí tendría este factor con el tiempo, ¿no? Que se ve. En la parte posterior no es tan determinante esa parte estética. Puede estar el paciente con eso, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero para que tengamos la idea clara, en este caso vamos a ver que la superior van a ser conectados directamente, atornillados, y el inferior son cementados, ¿ya? En posteriores, ¿cuál sería lo más indicado? ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Desde su percepción. Si nos basamos en estética, la mayoría diría el de abajo. Si me baso en funcionalidad y a largo tiempo, el de arriba. ¿Por qué? Abajo mordemos y hay que recordar que no solo mordemos, o sea, no es un movimiento de bisagra, abrir y cerrar. Tenemos lateralidad, protrusión, todo eso, y hay mayor carga atrás. Y esto, en resumen, es una conexión mecánica, como de los autos, como de las puertas, de toda conexión mecánica que con el uso diario llegan a soltarse los tornillos, ¿o no? De todo se suelta y hay que volver a ajustar.
En la parte posterior va a haber un riesgo mayor de que se suelten por la presión constante. Si se suelta, piensen de esta manera. Se suelta en esta prótesis, ¿cómo puedo volver a ajustar? Y si se suelta en esta prótesis, ¿cómo puedo volver a ajustar? Vayan pensando en eso. ¿Cómo hago para ajustar en esa prótesis? Porque no se suelta del todo, se suelta gradualmente. Y el problema de eso es cómo vuelvo a ajustar. ¿No? Ahí viene el detalle, ¿no? Esta es atornillada y esta es cementada. Para tener el concepto claro, no estamos hablando. ¿Se va a ver la atornillada así? Sí, estas son fotos que yo tomo a mis pacientes. Todos van a ver que son casos clínicos que yo tengo. Entonces, ahí vemos los dos parámetros. La atornillada, generalmente con el protesista la llamamos chimenea, ¿no? Porque hay un orificio donde directamente conectamos. Y la otra es la cementada. Económicamente, ¿hay diferencia de precios? Sí. La atornillada cuesta más caro, la cementada es más económico. Pero hay que ver, muchas veces hay que evaluar el éxito en el tiempo. El éxito no se puede evaluar en el momento, ¿no? Se va a ver en el tiempo. Si dura, perfecto, ¿no? Es como el matrimonio. Si dura el matrimonio, han tenido éxito, ¿no? 25 años, 30 años. Si no dura, no han tenido éxito, ¿no ven? Es así de claro y sencillo. Y casi todas las cosas son así. Si algo dura, es bueno, dicen, ¿no? Si un auto me dura muchos años, es bueno la marca, eso, ¿no? Si no dura, le decimos que no. Entonces, también evaluamos en esto el éxito en relación al tiempo, ¿ya? Estas prótesis, normalmente nosotros las podemos trabajar de esta manera. Si ven ahí el orificio y ahí tenemos el tornillo de conexión, ¿no? Tenemos la prótesis y hay una chimenea donde viene este tornillo de conexión. Independiente de la marca del implante que trabaje, se puede trabajar en todas las marcas de este tipo. Entonces puedo hacer la conexión, hacer el torque y una vez que está, lo sello con resina así, ¿no? Entonces tengo eso. Si se suelta, vayan sacando sus conclusiones cómo vamos a ajustar, ¿no? Entonces, esta es una prótesis atornillada, ¿no? Estamos viendo el esquema y aquí estamos viendo en boca. ¿Listo? En la parte posterior, ya sea conexión externa, conexión interna, trabajamos de este tipo, ¿no? Y hacemos este tipo de conexión, para que quede claro, ¿no? Son prótesis atornilladas, no usamos cemento en este caso, sencillamente atornilladas. Quiero que observen también en este caso, nos concentremos en el tejido. ¿Cómo se ve el tejido aquí? ¿No? Si nos vamos a concentrar ahí, el tejido. ¿Cómo está conformado el tejido? Piensen también cuando se suelta la prótesis, ¿qué pasa con este tejido? Cuando la prótesis se suelta, comienza a tener movimientos. Y en palabras sencillas, comienza a irritar toda esta mucosa. Comienza a pellizcar y nos lleva a un fracaso muy grande que se va a llamar perimplantitis, por lo que está suelta. Y lamentablemente, la mayoría de los pacientes, no todos, está suelta y se aguantan por X o Z motivos. Y ese movimiento de va y ven comienza a irritar la mucosa. Y a veces cuando ya les molesta realmente, acuden a consulta, ¿no? Ahora, estas son las prótesis cementadas. Si ustedes ven, la corona no tiene el orificio de entrada, la chimenea, viene el muñón protético y directamente la corona va a hacer la conexión con el implante. Aquí es un puente, si ustedes ven, le tomé para que se vea el cemento. Está cementado aquí, aquí y aquí. Tengo tres pilares para este puente, son 3 pilares sobre implantes. Si ven, en ningún lugar tengo una chimenea. Directamente está el puente ahí, ¿no? En este caso es cementado. Tomen en consideración que este momento lo estamos escogiendo esto porque es anterior. Estamos con 3 piezas anteriores y esta es la única pieza posterior. ¿Ya? Entonces la prótesis es cementada, ¿correcto? Vean ahí los 3 pilares que les he comentado,
Están ahí los 3 pilares y aquí viene la prótesis, ¿no? Directamente cementada. ¿Qué hacemos cuando se me va a soltar esta prótesis? Porque esta prótesis en algún momento se va a soltar por la función constante de la masticación. ¿Cómo podemos solucionar eso, ¿no? Entonces, algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para ver qué tipo de conexión hacemos es en qué sector vamos a realizar la rehabilitación de prótesis sobre implantes, si es sector anterior o sector posterior. Tengo que ver otro aspecto, lo que hemos hablado, oclusión. ¿Qué tipo de oclusión tenemos? Si es funcional o es parafuncional. El grupo etario de pacientes que acuden para implantes generalmente son pacientes de 35 años para arriba. Y normalmente estos pacientes tienen parafunciones. Del primer momento que han perdido piezas dentales y van por implantes, tienen problemas de oclusión. Y lo otro, ya tienen una vida más estresada, trabajo, deudas, familia, todo, y son con parafunciones. ¿Qué significa? Bruxomanías o malos hábitos, ¿correcto? Otro aspecto, las fuerzas oclusales, lo que estamos hablando de parafunciones, bruxómanos. Van a apretar más fuerte o van a tener hábitos, lo cual esas fuerzas oclusales van a causar una sobrecarga. Entonces vamos a tener otro tipo de complicaciones. Y otro factor que nos demanda es la estética, ¿no? Vienen todos por estética, si es anterior. Les falta un diente, un central, estética. Entonces, son parámetros que debemos tomar en cuenta o en consideración para escoger qué tipo de prótesis vamos a trabajar, ¿no? Debemos decidir desde la planificación del acto quirúrgico cuál vamos a colocar. Entonces, no vamos a decidir pos el implante, ahí viene un detalle. Vamos a decidir antes de colocar el implante, de acuerdo al sector, con qué prótesis yo voy a trabajar. Antiguamente, como ya hay muchos libros dicen, antes pensamos primero en el implante y soñamos con nuestra integración. Hoy en día pensamos primero en la rehabilitación y después pensamos en los implantes. Ya no es al revés el concepto, no cambió. El momento que estoy colocando el implante, ya voy pensando qué tipo de conexión voy a hacer. Cuando yo ya coloco el implante, en qué sector es, si es un sector posterior, evaluar qué tipo de problemas tiene el paciente, afracciones, parafunciones, todos los aspectos que me van a llevar a tomar en consideración qué tipo de prótesis yo voy a hacer, ¿no? Ver si es un sector posterior como este y tengo una meseta de hueso, maravilloso, pero también estoy viendo que el paciente aquí es bruxómano, ¿no? Entonces, tengo que evaluar todo. Digamos, en este paciente que tiene bruxomanía para función, obviamente voy a trabajar aquí también, además de trabajar en los implantes. Estos implantes con este tipo de hueso, de hecho que se van a osseointegrar. Ahora, aquí ustedes dicen, no, ya está asegurado el éxito. No, yo he visto y tengo pacientes, no lo he preparado aquí, pero rompen los implantes. Rompen los implantes. No sé si han visto casos así, yo tengo casos que han roto los implantes. No han roto la corona, no han roto la conexión, han roto el implante por sobrecarga. ¿No? Es algo que uno se sorprende. Pero aquí en la parte posterior ya puedo evaluar, he colocado a una buena distancia, considerando y viendo también los parámetros que tiene el paciente, ¿no? Si es anterior, también voy a evaluar por la exodoncia, cómo voy a colocar y qué tipo. Puede ser post-exodoncias o puede ser sin exodoncias, ¿no? Que tenga un hueso, que vamos a ir viendo qué características tiene este hueso, no arquitectónicamente, ¿no? Un hueso imagenológicamente. Entonces, siempre tenemos que recordarnos cómo es la oclusión anterior y la posterior, ¿no? La posterior va a tener, como les dije, diferentes tipos de movimientos, ¿no? Y esos movimientos, si ustedes ven, hasta las piezas dentales son anchas. Por algo tienen 3 a 2 raíces, porque soportan mayor carga. Son piezas de carga. En ortodoncia son piezas de anclaje.
Siempre molares, generalmente vamos a hacer movimientos grandes en bandamos. Para mejorar el anclaje, ATP, ¿no? Entonces son piezas fuertes de anclaje. Si son tan fuertes y tienen, entonces vean los movimientos que tiene. Entonces va a tener bastante función fisiológica y va a tener una función mayor si es una parafunción, una bruxomanía. Entonces, esta conexión con ese mecanismo de oclusión constante va a tener un trabajo mayor. Vean la superficie oclusal, tiene un trabajo obviamente mayor. Entonces, va a haber más riesgo y también en menos tiempo va a tener riesgo de que se afloje esa prótesis. Porque está el implante, está la corona y están conectados por un tornillo. Entonces, eso hay que tomar en consideración en la parte posterior, lo cual nos lleva a considerar que en un determinado tiempo va a aflojarse esa prótesis, va a soltarse. Entonces, ¿qué es mejor? Vean ustedes, ¿qué van a considerar mejor? Sector anterior, si vemos, tiene otro tipo de función, los dientes anteriores. También se mueven de acuerdo a la funcionalidad que va a tener. Pero también ahí observamos un factor, las raíces, ¿no? La superficie tanto superior e inferior son unirradiculares y el hueso en el sector anterior es más delgado. Y también es más propenso a enfermedades periodontales. El anterior y el anteroinferior en especial tienen más problemas periodontales que el posterior. Entonces, todos los movimientos que nosotros conocemos, hemos visto, son los movimientos que tenemos que pensar para rehabilitar, ¿no? Y ver el tipo de conexión que vamos a tener nosotros para poder trabajar, ya sea un sector posterior o sea un sector anterior. Ahora, la estética más predominante sí es en el sector anterior. El sector anterior demanda, de hecho y por hecho, estética. Quiere estética, necesita estética. Todos los pacientes se evalúan de canino a canino y ven la estética. Y en un implante nos van a exigir la estética en un sector anterior. ¿Qué significa estética? Significa la forma, significa el color, significa muchos detalles donde va a tener una percepción mayor el paciente, ¿no? En eso nos va a exigir. En la parte posterior no vamos a tener estas exigencias. En la parte posterior va a ser la exigencia más que todo funcional. En la parte anterior, la estética va a tener exigencias, muchas bien marcadas por parte del paciente. Sector anterior, dependiendo del caso que sea, puede ser por un accidente, por algún X problema, tenemos que saber trabajar con la prótesis y ver el tipo de conexión. Maravilloso sería si trabajaríamos en el sector anterior con atornillados, pero en la mayoría de los casos no nos permite trabajar con atornillados, ¿no? Aquí estamos haciendo con un provisorio. Si ustedes llegan a observar, el terminado gingival es lo más importante que estamos trabajando. Este es un implante provisorio para trabajar la parte gingival. Es este tipo de conexión, ¿no? Atornillado. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir, en un 80% de los casos, no nos permite hacer atornillar el sector anterior. No nos da. Vamos a ver, pero ¿por qué? Entonces, en un sector anterior podemos trabajar así, conformamos, vemos el muñón y después vamos a ver el implante, ¿no? Ahí está. Nos preocupamos más que todo por las papilas, todo ese sector. Un control después de un tiempo, vemos que hay estabilidad. Esto es después de un año del paciente. Era un paciente que por problemas legales le dieron un codazo en un partido de fútbol y tuvieron que sustituirle y el arreglo fue llegar a un implante, un solo implante, ¿no? Entonces quedó así el paciente. Ahora, las complicaciones que pueden presentar. ¿Qué complicaciones pueden presentar cada uno o ambos, ¿no? Uno es la fractura del tornillo de conexión y queda suelta la prótesis por el tiempo y por las fuerzas. El tiempo que está en boca y las fuerzas oclusales. Las complicaciones mayores que tenemos. La cosa es
dar las soluciones. Esto es lo que pasa cuando muchas veces se suelta una prótesis que es cementada. Nunca llega a aflojarse. Totalmente comienza a causar un problema gingival, como observan aquí, y nosotros, bueno, en un determinado momento, cuando ya se está complicando más, tenemos que cortar la prótesis. Llegar al tornillo de conexión y recién desajustar, por decirlo así. ¿Qué pasa pero al cortar? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener muchos riesgos, desde el sobrecalentamiento que va a haber. Porque el fresar es complicado. 1. 2. Entre comillas, algo que nos va a preocupar más. ¿Qué es? La pregunta. ¿El paciente va a pagar esto de nuevo o el paciente nos va a reclamar a nosotros? Así de sencillo. ¿Qué creen? ¿Cuál es la conducta? Especialmente si se ha soltado después de 1 año y medio o de 1 año. Como el paciente, sí, córtemelo, sáquemelo y colóqueme otro y le voy a pagar. ¿Va a hacer eso? ¿Quién va a tener la culpa? ¿Nosotros, el protecista, el paciente? El triángulo amoroso, ¿no? Protecista, paciente y nosotros, ¿no? Y nunca resultan los triángulos, ustedes saben, ¿no? Porque siempre hay un problema con alguno de las esquinas. En este caso, esto es lo que pasa muchas veces con prótesis cementadas. Más aún si es el sector posterior, va a tener una sobrecarga con el tiempo. Entonces, si hacemos esto, perdemos la prótesis y nosotros perdemos dinero. Y si esto pasa a los 8 meses o al año, va a exigir. Porque el paciente, yo creo que a la mayoría les pasa, les pregunta, ¿cuánto tiempo me dura este trabajo? ¿No? Y la palabra de nuestro medio, que sería un clásico, como decimos, ¿me garantiza? Y como en ese momento estamos cobrando, colocando la primera vez, sí, ¿no? Entonces, el sí, ¿cuánto tiempo dura? Es la realidad, ¿no? Vamos a decir, no, es así. Y cuando fracasa y tenemos que sacar así, ya estamos viendo cómo vamos a reponer. Porque nosotros, el protecista nos perdona esto, seamos sinceros. Ah, sí, doctora Padilla, no se preocupe, lo voy a volver a rehacer sin costo. ¿No? El protecista, si vemos, nosotros analizamos, nunca pierde. Usted me ha dicho, he seguido sus instrucciones. Ese momento dice, usted es el profesional. Yo solo he hecho lo que usted me ha indicado. Se lava las manos maravillosamente. O no nos contesta el teléfono y ya, ¿no? Soluciona el problema. Entonces, esto pasa con cementadas en posterior y esto llegamos muchas veces para retirar esa prótesis. Y inclusive al retirar, a veces, como no vemos bien, a veces cortamos la cabeza del tornillo más. ¿No? Pasa esas cosas. Y este es otro que pasa, por parafunción. Se salió, qué bien, se salió. Cuando vemos la prótesis, roto el tornillo de conexión. Aquí está el tornillo, ¿no? Yo le tomé esta foto para ver de un paciente que me llegó con el tornillo. ¿Vean? Ahí está el implante. Está la gingivitis que les he comentado. Después de un tiempo digo, a ver, vamos a ver para que vuelva. Volvió peor y conseguí retirar el tornillo de conexión. ¿Saben lo que es retirar ese tornillo de conexión? Hay una técnica, ¿no? Pero mismo con la técnica hay riesgos de perder el implante más, ¿no? Porque es un tornillo, como les he mostrado, delgado. Si yo les muestro aquí en físico, los que no conocen, es un tornillo delgado, ¿no? Inclusive depende de las marcas, los implantes unos se hacen más gruesos, más delgados. Y se rompe eso, se rompe la cabeza, imagínense. En los RAM Plus nomás, cuando se roba la cabeza del tornillo, ¿cómo cuesta sacar un tornillo? ¿No? Y es una cabeza grande. Imagínense esto en boca, sacar. Y esto es muchas veces porque no hemos escogido adecuadamente la conexión. Entonces hay casos así. Otros factores, cuando hay pérdida ósea, ¿no?
hemos hecho la conexión, todo eso, pero hay parafunciones. Y esto nos va a llevar muchas veces también a fracasos. Cuando son cementados, hay que tener mucho cuidado y hay que saber cementar bien para que no tengamos filtraciones y den irritaciones con el tiempo y pérdida ósea. Ahora hay un factor interesante en esto también, que depende de la prótesis. En algunos artículos, esta pérdida ósea del sector anterior están atribuyendo a la prótesis. Ahora hay un factor que recuerden. Hoy en día está de moda, todos hablan de algo que no es nuevo, pero lo están dando un boom, porque le dan otro nombre, biomimética, ¿no? Es el boom de la biomimética. Y eso es algo antiguo, o sea, no es algo nuevo. Si desglosamos la palabra bio, ¿qué significa? Vida, ¿no? Mimética, ¿qué es? ¿Se han puesto a pensar? Imitación, viene del griego, imitación, imitar a la vida, eso significa biomimética. En síntesis, toda la odontología siempre ha sido biomimética en todas las áreas. Si hago estética carillas, quiero que se vea natural, biomimética, ¿no? Si hago una prótesis o un implante, también quiero que se vea natural. Y en ese concepto de naturalidad, ¿dónde perdemos más hueso? ¿Adelante o atrás con el tiempo? ¿Dónde hay más problemas de retracciones? Adelante, sector anterior inferior. También anterior, si yo me cepillo muy fuerte, soy bruxomano, excedo, tengo las retracciones y lo mismo pasa con los implantes. Pero en los implantes hay un riesgo mayor por la prótesis sobre los implantes. Entonces, veamos este esquema y veamos el hueso. Como, de frente lo vemos así, pero vean, tiene una angulación y vean qué delgada es esta tabla en relación a la imagen que hemos visto anterior. Ahora, ¿no? Biomimética, como está de moda, les digo, aquí, ¿qué disposición tiene el diente cuando coloca? Está angulado. Tiene esa disposición, tiene una angulación. Y piensen, cuando ya colocamos la fuerza con el antagonista, ¿en qué dirección va esa fuerza axial, ¿no? Y en posteriores, como están observando aquí, vean la meseta del hueso. Generalmente es un hueso ancho. Obviamente hay filo de cuchillo, todo ese tipo de hueso, pero estamos hablando de una manera más optimista, por decirlo así, que nos toque un hueso ancho, desde la fresa todo, tenemos una buena cantidad de trabajo aquí, ¿no? Una meseta. Pero aquí, fisiológicamente, el hueso es así. ¿Puedo comprobarlo? Sí. Entre parámetros de oclusión, hasta en la vida real, la oclusión nos puede dar problemas en este caso. Este es un paciente que me llegó de ortodoncia. Y le hicieron ortodoncia, llegó a mi consultorio y me dicen que está linda la ortodoncia, ha quedado muy bien, así me refieren, pero me buscan a mí por problemas de ATM. ¿Y desde cuándo? Desde que le han terminado la ortodoncia. Yo digo, cuando, los papás repetían, no, pero está excelente la ortodoncia. A ver, al muchacho, a ver, sonreí, el otro mostraba, ¿no? Excelente. Cuando yo veo en boca, vean su oclusión. Esta oclusión, vean dónde estaban las caras oclusadas con la fuerza acá. Obvio que iba a tener daño de ATM, pero ahí también veo que el paciente solo se fija en esto, ¿no? Entonces hay que percibir muchas cosas cuando trabajamos en esto. Ahí está una tomografía de paciente en relación a la colocación de un implante y al esquema que hemos visto. El esquema todavía es optimista, digo yo, porque en la tomografía todavía es peor la angulación. Entonces, pensemos de esta manera. Si yo coloco el implante como está aquí, y si hago una conexión del implante con un tornillo aquí, tornillo de conexión aquí, voy a tener más riesgo de pérdida ósea aquí, porque la carga va a dar aquí.
En este caso, la tendencia es colocar más que todo cementado para distribuir mejor la carga en el sector anterior, debido a la forma. No estoy hablando de arquitectura ósea, porque si hablamos de implantes y hueso, vamos a tener 5 tipos de hueso, ¿no?, que clasificamos nosotros en implantes. En este caso estoy hablando de la forma, la distribución del hueso. Entonces veríamos aquí este tipo, ¿no? Y el implante va a ir ahí. Y para que sea más funcional y a la vez sea estético, tenemos que trabajar más que todo con cementado que atornillar, sector anterior, ¿no? Entonces, en el sector anterior, cuando hacemos este tipo de implantes inmediatos, o sea, hacemos la exodoncia, los exodoncias y colocamos los implantes, hay que pensar generalmente que vamos a trabajar con cementados. ¿Por qué? La disposición del hueso. Por más de que yo haga una exodoncia y coloque inmediatamente los implantes, especialmente post-exodoncia, es cementado. Tal vez si es un hueso que ya han hecho las exodoncias y está cicatrizando, tengo una opción de colocar atornillado. Pero en todos los casos que son post-exodoncia, la tendencia es que la prótesis sobre implante va a ser cementada por la angulación que tiene. Estamos siguiendo los alveolos, ¿no? Porque aquí hemos hecho las exodoncias, es el caso clínico, tuvo un accidente, se fracturó, igual estaba con fractura, se hizo las exodoncias, se respetó el tejido gingival, se colocaron los implantes, siguiendo obviamente el alveolo, pero por la inclinación que van a tener, como han visto en la tomografía en corte sagital, va a tener que ser cementado. Aquí yo ya veo que va a ser cementado, ¿ya? Entonces, muchos casos de estos nosotros trabajamos de esta manera, ¿no? Trabajamos con prótesis, como ven, cementada. Y todavía nos da trabajo el trabajo de tejidos blandos. No acaba ahí muchas veces. Entonces, en estos casos, en algunos casos que ya hubo la exodoncia, sí nos permite hacer y colocar de manera atornillada, ¿no?, la conexión. Y les digo, vean, pero ¿en dónde está el implante? No está hacia palatino. No está siguiendo el reborde porque ha habido una atrofia. Pocos casos nos permite hacer esto. En un 20% de los casos nos permitirá hacer esto, que si se suelta, puedo abrir aquí y volverlo a conectar. Y con el tiempo, a lo mucho, puedo cambiar el tornillo de conexión. Nada más, ¿ya? Entonces, son casos así. Cuando este implante, por ejemplo, en este caso, obviamente quedó muy bien por las características del caso clínico. No todos me permiten. La mayoría en el sector anterior son cementados, no son atornillados. Ahora, en el sector posterior, como estamos viendo aquí, por ejemplo, generalmente estos casos tienen que ser, como ven ustedes, con chimenea, porque van a tener mayor carga, hay mayor meseta, entonces hay también mayor riesgo que en corto plazo se afloje, porque es una conexión mecánica. Entonces, lo único que hacemos nosotros es abrir esto y ajustar de nuevo el tornillo, nada más, ¿no? Y la adaptación gingival, como ustedes ven, queda óptima. Pero si ya veo que este paciente tiene retracción, todo eso es porque tiene parafunciones. Si tiene parafunción, sí voy a pensar que se va a soltar, ¿no? Entonces, más práctico para mí y para él va a ser este tipo, porque aquí yo no tengo que cambiar de prótesis, cortar, como les he mostrado, ni tampoco tengo el riesgo, voy a minimizar, no voy a decir que anulo, pero un riesgo menor de que se me rompa la cabeza del tornillo. Entonces, me facilita muchos aspectos. En los sectores anteriores, mismo que sea cementado, muchas veces inclusive no colocamos con el sector posterior al ras, profundizamos un poco más para que podamos tener este tipo de emergente, no natural, como se llama, un emergente natural. Pero ya sé que esto va a ser cementado. Y cuando tengo un problema que se suelte más adelante, bueno, ya tendré que solucionarlo, ¿ya? Por eso tengo que evaluar muy bien la oclusión. En totales, en prótesis totales, donde tenemos
múltiples conexiones, actualmente la tendencia que tenemos todos es trabajar de este tipo, ¿no? Con conexiones de chimenea. Cosa que si se suelta 1, 2, podemos abrir y ajustar 1, 2, o un mantenimiento, retirar toda la prótesis y cambiar los tornillos. Vean aquí, estos son los tornillos de conexión que sean necesarios. Si ustedes observan, los tornillos son delgados, ¿no? Entonces no son unos tornillos gruesos, los tornillos de conexión que van en cada parte de la conexión. ¿Ya? Hay diferentes técnicas, pero en todas estas estamos trabajando en totales con chimeneas. Es mejor, más fácil, más práctico. Pero si es anterior, como han visto, igual. Vean aquí y vean ya en boca, ¿no? Conectamos, nada más. Entonces, es más práctico trabajar con este tipo. Ahí está la prótesis en boca, ¿no? Tenemos suerte en algunos casos donde no tenemos que hacer ninguna conexión por aquí. Se nos da todo por el paladar, entonces todavía mejor. A estas prótesis que trabajamos era un dolor de cabeza el sector posterior por diferentes factores que hemos visto cuando se aflojaba, ¿no? Y en el sector anterior muchas veces trabajamos, como les indico, cementado. ¿Por qué? Por las características del hueso. Vemos el sector posterior, muchas veces quedan así a ras del hueso. En el sector anterior no puedo trabajar así. Pero las fuerzas axiales, aquí axiales, verticales, van a ser siempre una mayor carga. Entonces se recomienda conexión con chimenea, ¿no? Y queda así, una conexión con chimenea, ¿no? Toda la parte estética queda bien, todo eso, pero el momento que se suelte, sencillamente abro aquí y vuelvo a hacer la conexión. Y si con el tiempo, también ajustando, tiende a dañarse el tornillo de conexión, entonces retiro y cambio otro tornillo de conexión. Y eso sí le cobro al paciente, ¿no? Porque es parte del mantenimiento. No le estoy cobrando la corona entera, ¿no? Es como en un auto, qué sé yo, con 40,000, 50,000 de kilómetro, hay ciertas piezas que tengo que cambiar porque tengo que cambiar, por muy bien que haya tratado el auto, ¿no? Es el mantenimiento. Entonces, en este caso, igual les indico, mire, de aquí a un tiempo, puede ser que este tornillo tengamos que cambiar por estos motivos. Eso es parte del mantenimiento. Pero la corona va a seguir. Entonces, el paciente toma conciencia y, llegado el momento, acepta el cambio. ¿Ya? Como les indiqué, en la parte posterior siempre tenemos generalmente, no digo en todos, pero generalmente tenemos una buena meseta donde da para trabajar con este tipo de conexión. Si se suelta, solo cambio el tornillo, la accesibilidad es fácil, la visibilidad también es óptima, ¿no? Abro y tengo una conexión directa, ¿no? Sector posterior generalmente siempre es ancho, me da para trabajar bien, tengo buena meseta, buen espacio de tejido óseo. Sector anterior, a veces por muy bien que hagamos, tenemos problemas. ¿Por qué? Están viendo cómo es la forma del tejido óseo en la tomografía. Entonces, en la mayoría de estos casos trabajamos cementado. No puedo atornillarlo ahí directamente. ¿Ya? Sector posterior, sí, me da para trabajar de este tipo. Ahora, en casos posteriores que lo estamos viendo, de canino para atrás consideramos segmentos posteriores. Podemos trabajar de esta manera, ¿no? Y también lo otro para, si, como les dije, voy a pensar en la rehabilitación, ¿correcto? Antes de colocar. Entonces, cuando yo coloco los implantes, y todos hacemos eso, estamos viendo que los implantes estén paralelos. Si voy a colocar chimenea, lo ideal es que estén paralelos, para tener mejor recepción de fuerzas axiales. Entonces, yo coloco y trato de ver siempre que estén paralelos. Coloco los implantes, veo el paralelismo. En la rehabilitación sobre los implantes, vuelvo a confirmar el paralelismo. Esto me da mejor recepción de fuerzas verticales, fuerzas axiales. ¿Ya? Si vemos el sector posterior, es así.
¿no? Tenemos una meseta mayor de hueso y si vemos una tomografía, el hueso es así, ancho también. Como hemos visto el sector anterior, en tomografía veremos el sector posterior, es un sector ancho. Si yo voy a hacer la exodoncia de esta pieza y colocar un implante, vean la meseta que tengo, el ancho, y vean también una tomografía, el ancho. Es un hueso amplio. Entonces, la conexión me va a permitir, ideal, en este caso, chimenea, ¿no? Vemos en las tomografías, ya sean inferiores o superiores, vean el ancho del hueso. Aquí, mismo que esté atrófico el hueso, se atrofió, tengo una meseta buena, ¿no? Lo cual me da para colocar aquí vertical y soportar mejor las fuerzas. ¿Correcto? En la tomografía evaluamos, ¿no? Aquí yo tomé diferentes tomografías y evaluamos ahí lo que les he comentado hace momentos atrás, lo que me da para colocar vertical. Puedo hacer las mediciones en la tomografía y me da para colocar de esta manera, lo cual me permite soportar mejores fuerzas axiales, verticales, imitando las piezas dentales en este caso, ¿no? Entonces me permite trabajar en un hueso con una buena meseta en el sector posterior, lo cual me da una conexión recomendada más que todo en la prótesis con chimenea, ¿no? Es mejor en ese aspecto. Gracias a esa chimenea, a esa tendencia de chimenea y confirmar que yo puedo trabajar así, por ejemplo, podemos hacer esta técnica de implantes atraumática. La traumática es donde no hacemos ningún tipo de incisión, directamente fresamos y como ven no hay una gota de sangre. Aquí lo único que hice la medición. Obviamente esta técnica se hace con tomografía. Hago con la tomografía, sobre eso trabajamos y vean, en ningún momento se hizo la incisión y colocamos hasta la tapa de cierre. Después viene adecuadamente con una chimenea al centro la conexión de la prótesis con el implante. El sector posterior me permite trabajar de esta manera. No en todos los casos, pero en casos que tengan buen espesor de tejido óseo, sí, y siguiendo el paralelismo, ¿no? Esta es otra cirugía. Bueno, aquí hemos decolado todo y observamos aquí el hueso sumamente ancho, da para trabajar, ¿no? Tranquilamente podemos trabajar. En casos como estos, vamos a llegar a esta conclusión. Se aconseja que sean atornilladas para posteriores y si se pueden anteriores, como les he mostrado. Si pueden anteriores, sí, lo vamos a hacer. Pero generalmente en segmentos anteriores trabajamos cementados, ¿ya? Y la otra recomendación que daríamos, por necesidades estéticas y funcionales, generalmente el sector anterior, como hemos visto, la disposición, todo cementado. Pero ahí hay que evaluar muy bien la oclusión, la parafunción que tenga el paciente para que no tengamos un problema a corto tiempo con la prótesis cementada. Y si tenemos un problema, que sea en un tiempo prudente donde se le puede explicar al paciente las complicaciones que hay en el tiempo. Como dicen, nada es eterno, nada dura para siempre, ¿no? Nosotros no vivimos para siempre, ¿no? Vivimos un tiempo. Entonces, esa explicación hay que darle al paciente. Muchas veces el paciente en implantes nos pone contra la pared cuando nos dice la garantía o cuánto tiempo va a durar. Sí, son tratamientos caros, ¿no? Son tratamientos que hablamos sobre los $7,000, $8,000, $5,000. Y ahí viene lo más interesante. De $5,000 o de $7,000 nos piden una garantía de toda una vida. Ahora, si nosotros vemos un auto, 0 kilómetros, el más económico, creo que cuesta, ¿cuánto? 12,000, creo. 12,000, $15,000, no sé cuánto cuesta uno cero, el más económico. Pero ni ese auto de $12,000 tiene garantía de toda la vida. Tiene sus mantenimientos, tiene un momento que el auto va a parar de funcionar. Entonces, ¿por qué por 7,000, 5,000, que es menos que eso, vamos a dar una garantía? No, hay que explicarle al paciente. Hay que ver el aspecto ético, la parte del consentimiento informado, las complicaciones que van a haber.
hasta hay que advertir las complicaciones que vamos a tener si va otro dentista. Porque ustedes saben, como moraleja nuestra, el peor enemigo del odontólogo es el odontólogo, ¿no? Es el que nos va a crucificar. Generalmente es así, lamentablemente, ¿no? Seremos bien honestos, no vamos a hablar mucho de ética. Y la necesidad de los tiempos hace un mercado competitivo, pero desleal. No es un mercado competitivo leal. Entonces, hay que tomar muchos aspectos para considerar todo eso, ¿ya? Esta sería una síntesis de lo que he tratado de transmitir. Es de algo sencillo, no es algo muy complejo, pero como ven, los tips son interesantes para poder tener éxito a largo plazo, ¿ya? Si hay alguna consulta, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Paz. Sí. Sí, pasamos a las preguntas, por favor. Buen día. Quizás quería consultar el último caso que ha hecho implantes y traumáticos. ¿Se recomienda hacer de carga inmediata? En atraumático, en lo personal, digo, sí se puede hacer carga inmediata, ¿ya? En lo personal, yo como mi trabajo clínico, jamás hago carga inmediata. ¿Por qué? Porque hay un índice de fracaso últimamente del 50%. Y cuesta que el paciente entienda ese fracaso por el monto que está invirtiendo. ¿No? A veces el paciente es benevolente, pues sí, voy a entender, pero por algún motivo cambia de opinión y se nos complica. En lo personal, yo no aconsejo carga inmediata, porque hasta una exodoncia, por muy sencilla que sea, si el paciente va a jugar fútbol o va a sauna, va a tener complicaciones, ¿no? Y hay que recordar que es un acto quirúrgico y necesita tiempo de rehabilitación. No es, por eso, desde mi punto de vista personal, no aconsejo mucho la carga inmediata. En los que hago atraumáticos, no hago carga inmediata. En general, no trabajo con carga inmediata. Prefiero esperar. No, porque el paciente también tiene la concepción y nos pregunta, ¿es un tratamiento para toda la vida, no? Entonces, si acortamos ese concepto por una complicación, mejor evitar. En lo personal, no aconsejo, mismo que tengamos una buena meseta de hueso, porque el proceso biológico de osteointegración tiene un tiempo que tiene que ser respetado y cuidado por el paciente. ¿Ya? Eso sería. Una consulta, me estaba hablando de implantes, que son implantados para la rehabilitación y autonomías, ¿no? Usted, doctor, ¿qué tipo de cemento recomendaría en este caso para los implantes cementados? Su experiencia y... El cemento que yo uso ionómero de cementación. No uso otro tipo de cemento, porque ionómero, ¿por qué? Especialmente en anteriores, ¿por qué? Porque el ionómero de cementación es menos irritativo para los tejidos periféricos. Porque todo cemento tiene una cantidad de acidez. Y la acidez va a irritar, puesto que el implante anterior está sumergido, porque tengo un emergente que se vea natural. Entonces vamos a cementar nosotros por debajo de la encía. Y el remanente que se quede puede irritarnos. Y es muy lábil o muy sensible el tejido a perimplantitis. Entonces, yo aconsejo y yo trabajo con ionómero de cementación. Es más benigno, ¿no? Inclusive en niños, el ionómero de obturación, mismo que esté mojada la cavidad, porque el niño se mueve, es más viable, más noble, ¿no? Por sus características que tiene ese tipo de medicamento. Eso sería, según lo que yo trabajo, lo más aconsejado. ¿Ya? ¿Hay alguna duda más, colegas? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, doctor, vamos a pasar la palabra al doctor César para que haga el reconocimiento. Muy buenos días, estimados estudiantes. Voy a hacer presente este reconocimiento a nuestro querido doctor Paz, de parte de la Sociedad Boliviana de
Rehabilitación y Prótesis del Alto, de la directiva y de los oyentes, les felicitamos por su brillante exposición y hacemos presente nuestro Muchas gracias.